Would you welcome our panelists? And I'll turn the stage over to you. Egunon, lehenik eta behin eskerrak emain nahi dizkiet antolatzaileei EiTBek aurrera eramaten dituen proiektuak aurkezteko ematen diguten aukeragatik. Nire lehenengo hitzak euskaraz eman nahi ditut azpimarratzeko internetek gure kultura eta hizkuntzari ematen dizkion aukerak munduan ezagutzera emateko eta zabaltzeko. Nire hitzaldian EiTBen azken bi urte hauetan izan dugun esperientzia kontatu nahi dut, noski laburbilduz. Nola oinarritu dugun gure hazkundea, gure bisitari bikoitzeko eta atera ditugun konklusioak. Gero EiTB koneko zuzendaria den Edurne Ormazabal nire lankideari emango diotitza, hemendik gutxira jarriko ditugun proiektu berriak eta batez ere telebista lakarta edo nahieran aurkezteko. Buenos días. En primer lugar, querría dar a la organización las gracias por habernos invitado y darnos la oportunidad de contar los proyectos que estamos desarrollando en el grupo EiTB en relación con la red. Y voy a tratar de aprovechar, como en esta intervención nos la repartimos a la limón, yo mismo y mi compañera y directora de EiTB con Edurne Ormazabal, ser muy breve para contar en los poco más de 5 minutos que me corresponden 5 ideas que quiero transmitirles, de manera que, con la pretensión de suscitar el debate y de, si no suscitan debate, por lo menos no aburrirles. Y comenzaré contando un poco cuál ha sido la historia que hemos desarrollado en estos 2 últimos años en relación con la red, o un poco hacer un resumen muy sintético. Cuando hace 2 años me dirección del grupo EiTB a su dirección de estrategia, hablar de Internet y hablar de televisión o de radio era hacerlos casi de mundos diferentes, al menos dentro de nuestro grupo de comunicación, y pienso que lo mismo sucedía en muchos casos. Nuestra plataforma web era fundamentalmente un medio para difundir noticias y para ser leído. Teníamos una audiencia estimable para nuestro ámbito de influencia, en torno al 500.000 de visitantes mensual, pero estábamos lejos de plantearnos disputar el liderazgo, y a quienes señalábamos ese como uno de los principales retos y quienes poníamos por delante o nos planteábamos con seriedad asumir ese liderazgo y hacer frente a ese reto, o también nuestros negocios de radio y de televisión acabarían viéndose afectados por no asumir ese desafío, nos miraban con gesto incrédulo. Éramos el hermano pequeño de un negocio muy maduro, con mucho más presupuesto, que todavía no era consciente de que estábamos en lo mismo, creación de contenidos y de contenido audiovisual. Hoy seguimos siendo pequeños, pero en 2 años hemos duplicado la audiencia y hemos superado el 1.000.000 de usuarios. Y lo hemos hecho jugando en el terreno audiovisual, en el que tenemos contenidos que nos permiten diferenciarnos de nuestra competencia y ofrecer a nuestra audiencia y a nuestros espectadores un valor diferencial. Hoy sabemos que en esos contenidos está la oportunidad de lograr el liderazgo, y esperamos a finales de 2012 acercarnos a los 2 millones de usuarios únicos al mes y disputar esa posición a los líderes de nuestro ámbito y de nuestro mercado con seriedad. Pero más allá de datos y de cifras, hoy, y esta es la primera idea que les quería transmitir, televisión y radio dentro de nuestro grupo son conscientes de que la apuesta de Internet es también su apuesta, porque el crecimiento del grupo pasa porque esos contenidos que producimos se consuman también a través de las nuevas plataformas. Y para muestra un botón, cuando establecimos una colaboración con Bilbao Web Summit y les ofrecimos la posibilidad de transmitir este evento a través de sesiones de streaming en nuestra página web, pues seguramente hace 2 años hubiese sido impensable que, por ejemplo, la sesión de ayer, y quiero agradecerlo a todos, a nuestros seguidores y también a los organizadores del evento, haya sido seguida por más de 3.000 personas.
La segunda idea que quería transmitirles es que en el grupo EiTB Internet nos ha dado o nos está dando la oportunidad de hacer global lo local. Quizás suene un poco a perogrullada decir eso de que Internet nos permite acceder a un público global. Puede parecer algo obvio, pero para un grupo de radiotelevisión de ámbito local, y quiero hacer el apunte de que antes, hasta la llegada de la red, todos hemos sido locales, más grandes o más pequeños, pero locales. Internet nos ha abierto un futuro en el que nuestros contenidos no van a estar limitados por frontera. Antes producíamos y teníamos unas limitaciones tanto tecnológicas como administrativas. Ahora no las tenemos. Por primera vez podemos plantearnos que nuestros contenidos solo tendrán el freno o el impulso que les proporcione su calidad. Esta ampliación de mercados y públicos es especialmente importante cuando en el ámbito local, sobre todo en el mercado de la televisión, la competencia es feroz y se ha multiplicado, y mantener la audiencia nos va a exigir a todos posicionar contenidos en ámbitos, mercados y públicos diferentes a los tradicionales. Además, en una comunidad pequeña como es Euskadi, hay que resaltar también, hay que subrayar, o me gustaría subrayar, que pone en valor el trabajo que tanto EiTB como las empresas del sector audiovisual desarrollan creando contenidos que pueden hacer presente nuestra realidad económica, cultural y social en el mundo. Solo tenemos ya una condición, ya no hay frontera ni tecnológica ni administrativa. La condición es que tengamos algo que decir y que sepamos hacerlo de manera interesante. La tercera idea, que quiere que casi, por lo menos en algunos ámbitos, sonaría a provocación, es que en Internet también se puede hacer servicio público y que desde un grupo de comunicación público en Internet podemos hacer servicio público. Ahora que el papel de los medios de comunicación públicos es objeto de un intenso debate en España, quiero aprovechar para subrayar algunos aspectos en los que la difusión de contenido audiovisual puede adquirir esa dimensión de servicio público. Los medios de comunicación podemos contribuir a la reducción de la brecha digital que produce la introducción masiva de nuevas tecnologías en aquellos colectivos, en aquellos ciudadanos que tienen menos medios para incorporarse a esta nueva realidad. Lo podemos hacer poniendo a su alcance contenidos que están acostumbrados a consumir en entornos y medios tradicionales, contenidos de los cuales conocen sus marcas, y promoviendo su consumo a través de la red, facilitándoles herramientas sencillas para poder elegir y aportándoles ese valor de poder elegir y también para poder participar. Otra dimensión de ese servicio público, a que luego me quiero referir de manera específica, es el poder de difusión que la red ofrece a un medio de comunicación público, como es el caso de EiTB, que tiene entre sus objetivos fundacionales la difusión del euskera y la lengua vasca, para hacer presente esta realidad cultural en el mundo. Y por último, aunque podríamos citar más, otra dimensión de servicio público que pienso que también es de gran trascendencia para Euskadi es la posibilidad de producir contenido audiovisual que dé cuenta de la que es nuestra realidad social, económica y cultural, y con ella conformar una imagen con capacidad para que pueda ser transmitida al exterior y llegue con carácter global. La cuarta idea se refiere a un aspecto específico que comentaba antes dentro del ámbito del servicio público y que para nosotros tiene una especial importancia, que es la del euskera y la cultura vasca. Cuando dentro de pocos días presentemos la televisión a la carta que EiTB pondrá en marcha este mes de junio y de la que posteriormente nos va a hablar la directora de EiTB con Edurne Ormazabal, va a producirse un hecho que para nosotros tiene gran importancia y yo creo que para el País Vasco en general tiene una gran importancia. Vamos a poner en la red la mayor base de contenidos audiovisuales en euskera que haya habido nunca. Y va a ser una base muy importante. Pensemos en que las producciones de Euskal Telebista realizadas a lo largo de estos casi 30 años van a estar en la red a disposición de todos. Van a ser miles de horas que van a poder ser consultadas, estudiadas, disfrutadas. Que estamos pensando también en una segunda fase en que estén a disposición de creadores, de estudiosos, para que puedan ser descargadas, para que puedan ser base y fermento de nuevo de acción audiovisual. Disponer
de una plataforma de estas características nos va a permitir encarar proyectos como, por ejemplo, poder subtitular los contenidos más relevantes que hayamos realizado en euskera y facilitar así su difusión global. Nos facilita al final una autopista para hacer llegar lo que somos, nuestra identidad, al conjunto del mundo. Y esta es una realidad que hace tan solo 10 o 15 años hubiese resultado sencillamente impensable. Por último, y la quinta idea que quería subrayar es que el cambio que supone Internet es un cambio que tiene que ser gestionado. Y es lo que desde la parte corporativa nos toca hacer en el día a día y donde están probablemente los grandes retos de este nuevo medio. Aprovechar las nuevas oportunidades requiere adaptar estructuras de gestión y producción en los medios de comunicación. Por no complicar las cosas, diré que nos está exigiendo a todos tomar decisiones en materia de organización de equipos y redacciones, de coordinación de producción y programación de las diferentes pantallas que debemos de gestionar, y acerca de los modelos de obtención de ingresos que financien esa actividad de los nuevos medios. Obviamente, en EiTB no tenemos respuestas para todas esas preguntas, pero en estos 2 últimos años hemos aprendido algunas cosas. Voy a señalar 3 muy brevemente. La primera de ellas es que redacción multimedia no significa que la misma persona es la que ejerce todas las funciones. Eso simplemente, por lo menos en nuestro caso, no funciona. La segunda idea es que sobre una base de contenidos comunes es necesario que los diferentes medios y plataformas que conviven dentro de un grupo de comunicación se hablen y adopten estrategias de programación conjunta. Es verdad que es una cosa que parece obvia, pero que luego llevar a la práctica tiene muchas más dificultades de las que parece en un principio. Y en tercer lugar, y para terminar, que para dar respuesta concreta a esta necesidad, en EiTB estamos tratando de estos y marcas transversales como EiTB Cultura, EiTB Kirolak, etcétera, con desarrollo y proyección en los diferentes medios. Estas son las 5 ideas que les quería exponer, un poco las 5 conclusiones que sacamos, o las 5 conclusiones principales que yo he querido destacar de esta experiencia de 2 años que estamos desarrollando en EiTB.com. Y no me quiero alargar más, voy a darle la palabra a Edurne Ormazabal, que es la directora de EiTB.com, que les va a hablar de cuáles son nuestros próximos proyectos y muy especialmente de esa televisión a la carta que vamos a poner en marcha con tanta ilusión en el mes de junio. Y solamente volver a agradecer a esas 3.000 personas que nos siguieron ayer por la sesión de streaming y esperar que hoy, pues por lo menos sean 3.000 o si puede ser algunos más. Muchas gracias. Eskerrik asko. Egun on guztioi ongi etorriak. Bueno, Patxi Arratibel, EiTBko estrategia zuzendariak azaldu duen ofizialki ekainaren 14ean aurkeztuko den EiTB nahieran. Gure interneteko azken eskainteaz arituko naiz ondoren. Nahieran edo on demand. EiTB, like all audiovisual media groups, whatever their size, now faces the challenge of audiovisual content have led to technological innovation and the development of new systems for the distribution of such content. A few weeks ago, Jean-François Fogel, current advisor to the CEO of France Télévisions and one of the architects of the strategy that led the French newspaper Le Monde's successful emergence onto the internet, remarked during a recent seminar that the current situation, television versus the internet, seemed to him identical to that experienced by the press 10 years ago. Television versus internet, threat, opportunity, or challenge. All this comes at a time of economic crisis and uncertainty in which we, media groups, are faced with many more questions than answers. How should we respond to the continued and fast expansion of system of content distribution? What role will traditional broadcasters, producers of contents, play faced the emergence of new players on the scene,
such as Hulu, YouTube, Apple TV, or Google TV? What will our business model be for these new platforms for distributing our content? What about connected TVs? Will a standard system based on HBB TV? One thing for certain is that this fragmentation of audiences and media support is now a reality, and as such, creates an urgent need to offer content on demand with multi-platform distribution as a first step in dealing with the changing face of the audiovisual industry. According to a study carried out by a consultancy firm PricewaterhouseCoopers, people in the United States are already watching more audiovisual content and reading more news online than on television sets or in the printed press. Americans aged between 18 and 60 years spend an average 7.3 hours a week watching television via the web, whether downloading content or viewing live streaming, to an average 6 hours spent watching conventional television. If we take this comparison to the 18 to 34 age group, the number of hours spent watching online content rises to 8 hours compared to 5.6 hours of traditional TV viewing. In Spain, a study entitled Televidente 2.02 speaks of an average 6.5 hours per week spent watching online streaming. Up until recently, you could guarantee that a program broadcast during primetime hours would be a hit. Increasingly, however, the spectator's choice of viewing is scattered over a variety of media devices, so it is now essential that we target him or her in new and different ways. I would also like to talk about a new customer model of audiovisual content which has been generated amid this latest consumer backdrop: transmedia consumption. The image of the passive consumer sitting in front of a TV screen, whose only interaction of TV is via remote control, is progressively becoming a thing of the past. Nowadays, the most advanced spectator is one who seeks to improve the consumption of this favorite content, who wishes to be part of the conversation generated by that content. This generation 3.0 demands a multi-platform system in which each support adds value to that content. This implies a profound change in the culture of audiovisual media companies and a change in mentality among journalists and content producers who must now accept the fact that the days of one-way communication are numbered. We provide the content, but the user now expects not only a choice about what, when, and where to consume it, but also the chance to evaluate and improve it, leave comments, share content with others, and voice their opinion. In other words, to interact by taking part in the creation process. A very simple example is the strategy we have followed for the broadcasting of cycling events on EiTB. Cycling is a very popular sport in the Basque Country, and trials as the Italian Giro or the Tour de France have been retransmitted on EiTB by sticking to a traditional television format. Since last year, live streaming of these races has also been available on our website, eitb.com, enhanced thanks to the integration of Facebook and Twitter apps, via which viewers can leave their comments and put their question to a cycling expert and TV sports commentator who was able to respond to these questions through the television.
This change in mentality among television and radio content producers must, of course, be driven by a business strategy. On April 27th this year, so very few time ago, we learned that the European Commission of Industry, Investigation and Energy had approved a project which firstly brings forward the implementation of the first digital dividend to January 2013, and secondly, introduces a second dividend which will allow mobile devices to receive a 30 mega broadband connection within all European countries before 2020. This means that connected TV, one of the major developments on the market of technological structure, is just around the corner. This is how things now stand. Situation full of uncertainty, but also of opportunity. Where in EiTB we have been dealing with the launch of our latest venture to offer radio and television on demand, or naieran, as we call it in Basque language. A platform on which we have sought to prioritize our users' audiovisual experience. For these reasons, without foregoing usability, we have designed a model that more closely resembles a liquid audiovisual screen than a website. For this, we have benefited from the cooperation of Catalan company Runroom, designer of the platform, whose expertise in audiovisual media communication was instrumental in shaping the project. And I wish to take this opportunity to thank them for an excellent job. For our technological partner, we chose US company Brightcove, from whom we are guaranteed to receive a comprehensive service, including live streaming, reformatting, cloud hosting, and multiple presence in all forms of media support. We would have liked to have had them here with us this morning, but unfortunately for us, today's presentation coincides with their annual conference in Boston. It's a pity. In terms of content, EiTB On Demand covers an array of different areas, ranging from all kinds of audiovisual content in the Basque language, on which we hope, as Patxi said before, to provide subtitles in English, to a content of a more universal format, particularly in the area of entertainment, such as comedy programs like Vaya Semanita, and fittingly for this country, those dedicated to cookery, which are, by the way, among the 10 broadcasts most downloaded on iTunes every week in Spain. To conclude, and given that despite the advent of technology, there is little doubt that a picture paints 1,000 words through whatever media you may be watching, I invite you all to share with us EiTB naieran with this short film. Ikus dezagun irudietan beraz, EiTB naieran. Doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh.
Thank you very much. We're going to keep our conversation moving, and I'll invite Owen Thomas of the Daily Dot to explain to us the new local, I believe, local media on the web. Owen? About all the Spanish you'll get from me. Apologies to those following on the live stream who aren't getting this simultaneous translation, but thank you all for having me here. My name is Owen Thomas. I'm the founding editor of the Daily Dot. We are the internet's hometown newspaper, and I'll get into what that means. We, like all media, are trying to serve a community, but we traditionally define community as, we traditionally define community as place, as a city, a town. Bilbao is a community in the traditional way of thought. It's where you live physically. But community can be so much more. Community can be anywhere we gather, anywhere we talk, discuss, argue the issues, anywhere where we are together. So we know in history there are lots of examples of communities that are distributed. Religious orders, academia, universities, people communicate over vast distances. Political movements organize themselves, again, across traditional boundaries. But geography still rules our thinking about community. What we need is a new state of mind. This is a map of the new community. It's actually prepared by a startup in Silicon Valley called Flowtown off of an earlier map that's been floating around the web. In the center, you see Facebook. At the time, 500 million people on Facebook. Now it's more like 700 million. If you look at the countries of the world, there is China, there's India, and then there's Facebook. It is the third largest country. Twitter, also very large. All of these online communities have elements in common. They bring people together. They are no less worthy, I would say, than national communities, regional communities, municipal communities. So what you see, though, in these online communities is a very interesting behavior. They are driven by the urge to connect, and often the community takes them over and changes their purpose. You saw this with Twitter. Twitter originally was a way of telling your friends, a very small group of people, dozens, maybe hundreds at the most, where you were at the moment, right now. Hey, I'm at the Bilbao Web Summit delivering a speech. Now, Twitter is a way of telling people what's on your mind. Hey, this speaker on the media is really boring, and I am going to insult him to all my friends. Yes, I've been reading your tweets. So we've gone from telling your friends where your body is at to telling the world where your head is at. Power of these communities. So media and community has been a really, really fraught subject. We've had a decade and a half or more of experiments and lots of failures. Salon.com, a very well-known, very well-established new media startup based in San Francisco, where I happen to live, just announced that it is closing down Table Talk. Table Talk is one of the oldest communities on the web, and they launched it in conjunction with their traditional media product. Writers writing stories, editors editing stories, just like we've done for decades. But the new element was Table Talk. Readers could come and add something to the story. But alas, they're closing it down. It was a failure. They didn't connect Table Talk to the work of the writers and editors closely enough. There have been also purer communities. Prodigy, which is barely remembered now, was an internet service provider. And I actually wrote a decade ago how when it was closed down by its owners, people mourned these communities, these chat rooms and message boards where they gathered. There was nothing to replace them, and the record of them was being wiped out. It was like a town
being evacuated and shut down. It was a tragedy in their lives, but it was a very real thing. That was Prodigy. AOL also shut down its People Connection message boards. Again, once the heart of AOL, now AOL, with Arianna Huffington and the Huffington Post, has gone almost backwards in time to the traditional production of media. One that I was tangentially involved with, Plastic.com, was actually a new media startup, and it was taken over essentially by its users. It was funded by venture capital. The markets failed, again, a decade ago. But the users kept it going for a decade. Again, very sadly, it was shut down. So The Well, which is once called the most influential community in the world, is petering along, coincidentally under the ownership of Salon.com. So lots of promise, lots of failures, giving us a lot of caution as we try to explore how we connect media and community. But I think we've been going after the wrong goal. I think that one of the most powerful communities that we as journalists all know is a community in our own newsroom. We know each other, we work very closely, we become friends. It's a very tight community. What if we could create that same energy, that same closeness, that same feeling of collective effort with our readers? That's the community that we really need. So Michael Kinsley, who's a famous American journalist, once said, he actually had his own new media startup called Slate.com, funded by Microsoft. And he once said, kind of dismissing the idea that readers could contribute content, he said, I don't want to go to a restaurant and have the guy next to me fix me a salad. I want the chef to fix me a salad. And that attitude permeates media, the idea that we are above our readers and that if they have something to contribute, it takes away from the meal. It's like putting ketchup on jamón ibérico. I mean, who does that? So it's dribbled on afterwards, and the chef is in the kitchen looking at this saying, what are you doing to my meal? Oh my gosh. So we need to stop treating comments as ketchup. We have a chance to radically define content creation. We have models out there. There's Wikipedia. Anyone can edit a Wikipedia article. Something that I'm really excited about, Google Docs has long let you collaborate with your colleagues on an article, but you can actually open it up and let anyone collaborate on a document. What's added recently are discussions. And so you can actually have discussions. So rather than like a comment where you have the article and then the comments at the bottom, and at the bottom intentionally because the editor is trying to put the reader in his place, you can have a discussion with comments sprinkled through the article wherever they're relevant. And I think that's a much more powerful model for how we might integrate readers into the creation of stories, into narration, into storytelling. Ultimately, what we need to move to as an industry is full circle journalism. A big circle where journalists and consumers of media and our community of readers are all connected. And how I see that happening is you start with the journalist setting the table, starting a story, asking questions, digging up new information. That's what journalists do best. That's what journalists, I think, should stick to. Then you have people who are influential in the community spread that around. It's no longer the journalists who have the power of distribution. That's in the hands of the community. So the story, as it starts, gets distributed. Then that goes out into the community, and the community improves the article, adds to it, suggests new ideas, tips, corrections, new facts that weren't included in the original draft. And that goes back to the journalists who integrate it, who provide analysis and synthesis and put it all together, again, in a really professional package. Again, the strength of journalism. So I think that is where we are headed as an industry. That's when you stop treating comments as ketchup and start treating them as ingredients for the meal. So that's my vision. That's the pitch for community. If you have questions, you can email me at owen@dailydot.com. You can tweet at me right now at Owen Thomas.
and I am looking forward to reading the Twitter stream. Thank you all. I walk out without my microphone, you can't hear me. Sorry about that. Thank you, and now, so we've talked about multimedia, we've talked about communities, and now we're going to talk about making money. So please, we look forward to it. Hola, buenos días. Bueno, espero que me miréis a los ojos y no demasiado a los hashtags. Yo soy periodista, no soy técnico. Me ha interesado mucho cuando he llegado esta mañana y he empezado a oír hablar de lo que llevo oyendo a hablar 12 años, intentando comprenderlo como periodista 12 años. Empecé con el HTML, luego el XML, luego el HTML5, luego con los diseñadores el CSS. A mí todo este mundo siempre me ha resultado verdaderamente interesante, pero difícil de comprender. Pero creo que es importantísimo la accesibilidad. Todo esto es importantísimo para el trabajo que a mí me gusta hacer, para el trabajo para el que yo vivo y el que he elegido, que es ser periodista. Los periodistas estamos en un momento muy complicado, en un momento, la industria de los medios está en un momento muy complicada y nosotros estamos intentando aprender a sobrevivir en este nuevo ecosistema, que para mí es un ecosistema lleno de oportunidades, que para mí es un ecosistema que tiene que funcionar en torno a algunas pocas palabras: el rigor, la innovación, en mucha relación con la tecnología, que es lo que creo que más os preocupa a casi todos los que estáis aquí, y la conversación, la comunidad. Como lo decía la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, los medios, desde mi punto de vista, siempre, tradicionalmente, hemos generado comunidades en torno a nosotros, comunidades de intereses y comunidades de personas. Pero hasta la llegada de la red, y muy singularmente hasta la llegada de las redes sociales, de alguna manera los medios recibíamos a esas personas. Yo creo que ahora esas personas están casi con herramientas, o no casi, con herramientas del mismo nivel tecnológico, del mismo nivel de poder de comunicación que nosotros, los periodistas y los medios. Y creo que nuestra obligación es no solo aprender a saber cómo funcionan esas herramientas, sino intentar ir con nuestras habilidades a acudir a la conversación, allá a donde se esté hablando de los temas que creemos que a la gente le preocupan, de los asuntos que a nosotros nos interesa tratar. Y para eso tenemos que usar la tecnología, para eso tenemos que aprender a usar las redes, no para hacer publicidad, no para intentar vender ideología, no para hacer propaganda. Yo creo que el servicio que los periodistas podemos prestar es algo muy clásico, algo que a lo mejor, subidos en el pedestal del oligopolio en el que nos movíamos, igual habíamos perdido. Pero por eso yo creo que este nuevo entorno en el que estamos es para mí en realidad una feliz oportunidad para recuperar la esencia de lo que es el oficio del periodista, que creo que es simple y llanamente ser útil a los ciudadanos para comprender la realidad en la que vivimos. Pido disculpas por no haber traído el PowerPoint. La presentación la iba a hacer anoche, pero preferí irme a la Puerta del Sol para ver con lo que allí estaba ocurriendo. No aplaudáis, en 12 años no he hecho nunca un PowerPoint. Porque nunca he tenido tiempo, siempre pasaba algo, ¿no? Afortunadamente siempre pasa algo. De todas maneras, porque me gustaría hacerlo muy bien, y hacer muy bien un PowerPoint es muy difícil. Y me dan miedo. Siempre he pensado que es mejor hacer las cosas que hacer Excel y PowerPoint. Los PowerPoint, las presentaciones y los Excel en manos de según qué gurús lo aguantan todo. Y yo creo que todo esto que está ocurriendo hay que vivirlo en primera línea, y eso es
bueno, lo que yo de verdad modestamente estoy intentando hacer. He visto en Twitter que se ha hecho alguna a soytu.es. Bueno, yo quiero recordar esa web como una experiencia muy interesante que pretendía jugar un papel que tiene mucho que ver con lo que se está hablando en este congreso. Era un laboratorio de tecnología dedicada a la información, y también era un laboratorio de nuevas maneras de comunicarse los periodistas, de comunicar la información con los usuarios, con las comunidades, con los lectores. Siguiendo con el argumento de las comunidades, efectivamente los periódicos han generado comunidades. Ahora, en este nuevo escenario, tenemos nuevas oportunidades de ir a esas comunidades a dialogar. Pero tenemos un enorme problema. Tenemos un problema tremendo que se relaciona con la financiación. Y tenemos un problema no solo que se relaciona con la financiación, que se relaciona con la innovación, con cómo evolucionamos, y ya me olvido de Soytu y hablo desde el lugar en el que trabajo ahora, que es, como sabéis, El País, un medio importante que además está en un gran grupo de comunicación. Bueno, ¿cuáles son las dificultades en las que nos encontramos los grandes grupos de comunicación para sobrevivir y poder ser algo en este mundo? Son enormes. Yo me gusta compararlo con una especie de pelea entre dinosaurios y ardillas. Ya sabéis quiénes somos los dinosaurios. En este momento, las empresas pequeñas, las empresas ligeras, las empresas que tienen capacidad de reacción, que a lo mejor no tienen mucho talento, no tienen mucho dinero, pero sí mucho talento, tienen una enorme capacidad de progresar, de adaptarse a estos cambios permanentes en los que tenemos que sobrevivir, afortunadamente. Yo no lo vivo como una tragedia, no lo vivo como una amenaza, lo vivo siempre como una oportunidad. Pero sí es verdad que las grandes compañías lo tienen mucho más difícil. Las grandes superestructuras, los holdings de los medios de comunicación, lo hemos visto en estos últimos 15 años, no se adaptan se adaptan muy difícilmente a los cambios permanentes de este mundo, a los cambios de las maneras de comunicar, a los cambios de la tecnología, a la situación en la que estamos, en el que cualquiera, mediante el uso de las redes sociales, empieza a crear opinión, empieza a convertirse en un sujeto activo de la creación de la agenda informativa, de la prescripción, de la decisión de lo que es noticia, de la interpretación de la realidad. En ese mundo que está además subido en una tecnología que, como hemos visto al inicio de esta sesión, avanza permanentemente, yo le pido, por favor, a todos los que están metidos en este mundo de la tecnología, pues que nos lleven a estándares que nos permitan usar, aunque usemos dispositivos diversos, poder disfrutar al 100% de todo lo que se hace mediante esos estándares. Y también me dan, en ese sentido, miedos determinados jardines cerrados. Supongo que luego Tim Berners-Lee hablará también de eso, determinados jardines cerrados que algunas compañías pretenden imponer. Porque me da mucho miedo lo que ha dicho también la persona de Ópera, quién controla la información, quién al final se queda con los datos y qué se hace con esos datos. Estamos viendo últimamente cómo hay muchos incidentes con los datos que le damos a determinadas compañías. Yo creo que todo eso, que tiene que ver también en algún momento con los temas de cómo está siendo acosada la neutralidad de la red, termina de dibujar un círculo que a los ciudadanos les debe preocupar, que a los periodistas nos debe preocupar, y en el que los medios, como os decía, los grandes dinosaurios de las compañías de medios están teniendo muchas dificultades para encontrar un camino. Yo no veo muchas soluciones, ni para la financiación ni para esto. Tenemos que mutar, o sea, que o nos convertimos en ardillas, o la verdad es que tenemos muy poco futuro, porque si seguimos generando superestructuras, lo único que vamos a conseguir es que cada vez vamos a poder movernos menos deprisa en este mundo que requiere una enorme agilidad. Pero por encima de todo esto, de verdad, a mí lo que me interesa es que sobreviva el periodismo crítico, y que los periodistas estemos atentos a todas estas novedades para aprovecharlas, para que nuestro mensaje y nuestra utilidad, la que ha sido
la que es y la que sea en el futuro sea vigente. Creo que tenemos la obligación ante la sociedad de reivindicar que seguimos siendo útiles y esa es la tarea que yo estoy. Muchas gracias. Excellent. We have time for just a few questions, but I'm struck by a number of things that I heard this morning. Let's see how to ask this question. Each time there's a new media, or at least a new form of distribution, it takes time for media to catch up. So you think about early television, we pointed cameras at theater stages, and that was early television. I'm wondering, it feels to me that there's a little bit of that that's happened even over the last 10 or 15 years, where we've been able to put bits on a screen, but it still resembles our experience with reading in print or television or all of these sorts of things. Do you sense that we're coming to a point where there might be some breakthrough and where we start to see a different kind of media and journalism because we have this new, broader distribution channel? I think that the big difference nowadays is this concept that we are not the only ones in producing the content. I mean, the user is also taking part in this process. So this can really change all things. I think that this is for me the most the newest concept, and it can influence a lot. The content we'll see in 10 years. So should journalists be worried? Do you think, and I'll ask you that because this is your career, and suddenly every person that you might ever have written a story for is an editor or a writer and a critic as well. So you have to have faith in your own ability as a storyteller, first and foremost. I think that if you're not a good storyteller and your readers are better storytellers than you, maybe you should swap jobs. I think that there's always a role for good storytellers. There's always There's always a role for people who bring analytical thinking and critical thinking and skepticism and objectivity, as much as you can. What I think journalists should be excited about is the idea that there's so much more information and that your readers can bring it to you. And your readers really want you to essentially take the baton from them. They have this idea, they have this bit of knowledge, and they want you to take it from them and carry it all the way to the finish line because they feel they can't always do it in all situations. So I think that there's definitely a role for journalists. It's just changing a lot, and it's being augmented by the audience. In the talk before the media panel, Gareth was talking about sort of teaching and teaching versus Google, I guess, or the change in education, where we need a more skeptical eye to differentiate what is a rumor, what is fact, this sort of thing. Do you think that the same is true in media, where because there are so many inputs and because the filters are different now, not better, not worse, just different, that we need to learn a new skepticism as consumers of media, and even as creators of media? Bueno, yo creo que es verdad que hay menos filtros, pero eso yo creo que es una oportunidad de que por lo menos una parte de los actores de la sociedad, una parte, porque hay que tener también en cuenta que no todo lo que ahí leemos en las redes sociales no es la totalidad de lo que sucede, no es la totalidad de lo que se piensa, pero desde luego forma parte de la... Yo creo que los periodistas tenemos que estar muy atentos a eso porque efectivamente hoy la realidad no solo es lo que ocurre en la calle, es lo que se expresa en las redes y lo que ocurre en las redes, en la red en general, que tiene mucha importancia. Eso está modificando mucho los procesos, o debería
de trabajo de la prensa y de todas las industrias. Y yo creo que... Bueno, la pregunta exacta, que se me ha ido la... No, sí, a ver, esa falta de filtros. No, el tema de los filtros... Es que para qué os voy a contestar una cosa si no he comprendido bien la pregunta, ¿no? Porque es que además me parece especialmente interesante el tema de los filtros y del filtrado, porque yo creo que efectivamente uno de los trabajos o de las nuevas especialidades que creo que nos corresponde a los periodistas o que creo que debe intentar que nos corresponda es efectivamente ejercer un trabajo, un servicio de filtrado, una ayuda para ser de alguna manera líderes en ese filtrado, ¿no? y poder en realidad unir pues, al servicio histórico que siempre han hecho los periódicos de enfoque, de análisis, de contextualización de la realidad y que han dotado a sus marcas de un nivel de credibilidad por hacer bien ese trabajo, sumar de alguna manera servicios individuales de filtrado a través de las marcas personales que podamos ir generando en las redes sociales y añadir la credibilidad que tengan nuestras marcas personales en el ejercicio de ese filtrado, que en muchos casos será generalista, pero en muchísimos más será hiperespecializado. Hablabas tú de que una redacción debe de alguna manera ser una pequeña comunidad, una especie de... Creo que debe ser lo que una redacción está compuesta, desde luego yo conozco algunas, por personas con mucho talento individual, con mucha especialización, y eso no está suficientemente volcado en las redes, y ese talento de selección, enfoque y filtrado los periodistas tradicionales estamos tardando mucho más que otros actores de la sociedad en volcarlo en la red, y creo que ahí tenemos no solo una oportunidad, sino una responsabilidad. Yo creo que el periodismo sin responsabilidad nunca me ha parecido interesante. Creo que en este momento el criterio, el rigor y la responsabilidad es mucho más necesario que nunca y que es la verdadera razón de ser de nuestra presencia en este escenario. No, solo quería añadir muy brevemente, suele resultar un tanto curioso la preocupación que existe en relación con Internet y la asociación que se hace muchas veces, ¿no?, entre la red y el crecimiento en la difusión de rumores. Yo creo que el escenario más propicio para la difusión de rumores no es el de sobreabundancia de información, es todo lo contrario, es decir, un rumor se extiende con tanta y más fuerza y adquiere categoría y se convierte en categoría en el momento en que no hay información. Ese es verdaderamente el campo de cultivo, ¿no?, para los rumores. Yo creo que Internet, es verdad que a través de Internet se difunden todo tipo de cuestiones, todo tipo de informaciones, pero hace también esa posibilidad que nos ofrece la red de recibir tantas informaciones, de que todo se contraste de manera tan instantánea, hace que el rumor también dure, bueno, pues lo que dura, ¿no?, y que muchas veces haya cosas que se aclaran con rapidez. Y por supuesto, coincido con Gumersindo que hay un papel de los medios y de los periodistas para tratar de ofrecer orientación, para tratar de ofrecer opinión, interpretación, de situar en contexto informaciones, y que ahí es donde nos corresponde a los medios ganarnos una credibilidad ante las personas que acuden a la red y ante las personas que son nuestros lectores o nuestros espectadores. Great. Well, we are about out of time. There's a motto when you are doing media training for executives, teaching them to talk to journalists, and you say, answer the question you wish had been asked. And I think we just witnessed some of that. But that was one of our challenges here as we all try to communicate together. But I think we heard a lot of really very good information from our panelists, our speakers this morning, and thank you very much for being part of this event. Gracias.